Gloria al Señor. Vamos a continuar compartiendo esta noche aquel ciclo que habíamos empezado hablando acerca de una pequeña carta de el apóstol Pablo a Filemón. Así que hoy vamos a completar el mensaje de el apóstol Pablo, el mensaje, la carta específica dirigida a Filemón. El mensaje de esta noche titula La actitud correcta al perdonar. Así que dispongan sus corazones. ¿Cuál debe ser la actitud correcta a tiempo de perdonar? Por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias abriendo Filemón. Tiene solamente un capítulo, los versos 8 al 18 dicen así: Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, ya no como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Ahí está el corazón generoso de Pablo, el apóstol. Amén. Esta carta de Pablo a Filemón es un pedido de perdón, como sabemos. Pablo sabe que Filemón es un hombre espiritual, sabe que tiene un corazón temeroso de Dios, entonces él puede hacerle con toda libertad esta petición. Te pido que perdones a este esclavo tuyo. Te pido que perdones a Onésimo. Cuando nosotros nos dirigimos a alguien, cuando nosotros podemos instar a alguien a perdonar a otra persona con la que está enemistada, lo podemos hacer en esa libertad si solamente sabemos que esa persona es espiritual. Pero si no es espiritual, si no tiene una comunión con Dios, seguramente que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, seguramente vamos a encontrarnos con una negativa de entrada. Esa persona nos dirá, ¿sabes qué? No sabes lo que me hizo fulano de tal o fulana de tal, yo no puedo hacer tal cosa, así que no me pidas cosas que no lo voy a hacer. Pero en este caso el apóstol Pablo se está dirigiendo a Filemón, un hombre espiritual, un hombre temeroso de Dios, un hombre que conoce los principios espirituales, entonces él le hace una petición. Y como dice los versículos que leemos, Pablo no hizo una apelación a la ley, sino al amor. Él obviamente está entendiendo que el amor es mucho mayor que la ley. ¿Amén? ¿Saben eso? El amor es más grande que la ley. Vamos a ir por las escrituras a entender realmente este principio. Cada vez que te ofenden, estás ante una tentación o estás ante una prueba. Con cada ofensa que recibimos en la vida, si tú perdonas, obviamente lo que estás haciendo es entrar a una situación difícil en tu vida, una circunstancia difícil, sin embargo, encuentras la fortaleza de parte de Dios porque tu reacción o tu respuesta hacia la ofensa es el perdón. Eso es una prueba para ti. Esa prueba va a producir fortaleza en tu vida. Pero si no perdonas, caes en la tentación. ¿Y qué es lo que la tentación hace? Nos lleva a pecar. Amén. Entonces, toda nuestra vida estamos ante estos dos escenarios posibles. No hay más escenarios en nuestras vidas, sino solamente estos dos escenarios. Toda circunstancia de nuestra vida nos lleva en esta o en esta otra dirección. Somos ofendidos todo el tiempo. De diferentes maneras, a grados menores o mayores, somos ofendidos todo el tiempo. Esa es una realidad de nuestras vidas. Amén. Tenemos dos caminos. O caemos en la tentación o entramos a la prueba. ¿Qué prefieren ustedes, la tentación o la prueba? La tentación te lleva a pecar. La prueba te lleva a ser fortalecido en el Señor. Esa prueba en ti produce una fortaleza espiritual maravillosa. Así que tenemos simplemente este escenario, ¿no? No hay mucho más que podamos escoger en la vida. Y estamos todos los días viviendo, estamos lidiando con diferentes circunstancias y nuestra respuesta tiene que estar obviamente enfocada según el corazón de Filemón. Este hombre estaba enfocado en Dios, su corazón estaba puesto en Dios, entonces él era amplio para perdonar. Amén. Y si nosotros tenemos dificultades para perdonar es porque nuestro corazón no es amplio, sino es muy estrecho.
Una respuesta correcta a la ofensa la convierte en una prueba que produce justicia. Una respuesta incorrecta obviamente la convierte en una tentación que produce injusticia. ¿Somos justos delante de Dios o somos injustos delante del Señor? Tenemos dos alternativas. Ahora, Filemón, como les decía, conocía la palabra del Señor, por eso Pablo apela al amor. Él le dice, yo te estoy pidiendo el amor, yo puedo ordenarte a ti, tengo todas las facultades, soy un apóstol de Jesucristo, tengo la autoridad de Jesucristo, reconozco la autoridad que tengo y como tal yo puedo imponerte a ti, puedo mandarte u ordenarte. Que alguien venga y te diga, te ordeno que perdones, ¿cómo te vas a sentir? Bueno, si es una autoridad, pues si tú eres verdaderamente una oveja del Señor, ¿no es cierto? Una persona que está buscando al Señor, vas a decir, está bien, por la autoridad que tú tienes, yo voy a perdonar a tal persona. Pero otra cosa totalmente diferente es cuando alguien no te ordena, sino más bien te hace una petición de amor. Por el amor que tienes por Dios, te pido que perdones a esta persona. Esto es realmente algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, por eso los versos 8 y 9 nos dicen, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Un hombre que tenía tanta autoridad como el apóstol Pablo, ese gran apóstol, ese gran hombre levantado por el Señor, hace una petición de amor, le dice, te ruego, no solamente una petición, sino es un ruego. ¿Alguna vez han sido rogados? ¿Alguien les rogó hacer alguna acción? En este caso, Pablo está rogándole a Filemón para que perdone a su siervo o a su esclavo Onésimo. Pablo dice, podría ordenarte. Sin embargo, lo que estoy haciendo es apelar al amor. Te ruego, más bien por amor, que perdones a este hombre. Obviamente, la relación que existía entre Pablo y Filemón era una hermosa relación de amistad. Había un vínculo hermoso de amistad entre ellos. De hecho, Pablo había llevado también a Filemón a los pies de Cristo. Entonces, cuando hay una relación de amistad, no hay necesidad de ordenar, sino simplemente de hacer una petición o un ruego, en este caso una súplica para que la otra persona haga cierta cosa. ¿Qué es más alto y más sublime? ¿Es el amor o es la ley? Vamos a entender a través de la Escritura qué es lo que nosotros tenemos que seguir. Mateo capítulo 22, por favor acompáñame. Versos 37 al 40, dice así, Jesús le respondió, está Jesús dándole a un hombre que era fariseo, que le estaba haciendo ciertas preguntas a Jesús, le da una respuesta y dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. ¿De qué mandamiento? ¿En qué mandamiento se resumen toda la ley y los profetas? Vale decir, todo el Antiguo Testamento. Dos mandamientos. El primero es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces las dos cosas, has cumplido todo el Antiguo Testamento. ¿Cuánto hay del Antiguo Testamento? ¡Wow! Son muchas páginas. La ley y los profetas son muchos libros. Resumido solamente en estos dos mandamientos, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor está por encima de la ley. Si tú amas realmente, estás cumpliendo la ley. Y en Romanos capítulo 13, verso 10 dice así, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas, ¿puedes hacer daño a alguna persona? Si tú amas, puedes hacerle algún daño a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o tu hijo, a tus padres. Si tú amas, no, definitivamente el amor es tan sublime, es tan alto. Por amor nosotros buscamos simplemente el bienestar de la persona a la que decimos que amamos, ¿verdad? Ya sea el cónyuge, sean los padres, hermanos, sea quien sea. Por eso el amor es tan alto, por eso el amor es tan sublime, por eso el amor está por encima de la ley, o el amor es el cumplimiento de la ley. Tú no puedes decir a alguien te amo y al mismo tiempo hacerle daño. Esa es una total contradicción. Si tú amas, lo que vas a hacer simplemente es buscar el bienestar de esa persona. Ahora, obviamente, esto hay que entender desde un punto de vista del amor ágape de Dios.
El amor nuestro, el amor humano, obviamente es un amor que pronto se cansa, es un amor bastante incipiente, diría yo, es un amor imperfecto. Hoy digo te amo y mañana, sabes que ya no te amo, ya me cansé, ya tengo otra forma de pensar respecto de lo que te dije hace una semana, hace un mes, hace un año o hace 10 años atrás. Sin embargo, aquí la palabra nos está hablando acerca del amor ágape de Dios. Ese es el amor verdadero. La Biblia dice que este amor, el amor ágape de Dios, nunca deja de ser. Todo va a pasar, pero el amor va a permanecer. Amén. El amor nunca deja de ser. Por eso, el día que nosotros, por ejemplo, los casados, hicimos un pacto en ese altar matrimonial y dijimos, te voy a amar todos los días de mi vida, si lo hicimos conscientes del amor ágape o según el amor ágape de Dios, cumpliendo ese mandamiento, pues vamos a tener simplemente que tener esto presente en nuestras vidas y a pesar de las dificultades amaremos, a pesar de las dificultades protegeremos, a pesar de las situaciones difíciles que atravesamos como matrimonio, estaremos ahí fieles al mandamiento o más bien a las promesas que hicimos un día porque tenemos el amor ágape de Dios. Ese amor no se cansa, ese amor no dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de ti, me aburrí de tu cara, así que no quiero verte más y cada uno por su camino. No es así. El amor ágape más bien se fortalece, el amor ágape se renueva. El amor ágape es el verdadero amor dado por Dios y es motivado por Dios y ese amor nos motiva a hacer lo correcto todo el tiempo de nuestras vidas. Amén. Ese es el amor que tenemos que experimentar en nuestras vidas. Entonces Pablo no estaba hablándole a un hermano que estaba en la carne. Le está hablando a un hombre espiritual, a un hombre piadoso, a un hombre maduro, a un hombre que ama a Dios con ese amor ágape. Ese hombre ha experimentado realmente el amor de Dios. Si tú me dices yo no puedo perdonar a cierta persona, tú no has experimentado el amor ágape de Dios. No conoces realmente el amor de Dios. Entonces, comenzando en el versículo 10, vamos a encontrar 3 acciones que debe considerar toda persona que perdona. Si tú eres un hombre o una mujer que perdona, pues considera estas 3 acciones que tienen que estar presentes para realmente perdonar de la manera que Dios quiere que perdonemos. En primer lugar, es importante que nosotros abramos nuestra vida para recibir a la persona ofensora, así como lo hizo Filemón, o el pedido que le hace Pablo a Filemón es para que abra su vida y reciba al ofensor, en este caso a Onésimo. A partir del verso 10 dice así, una vez más, quiero leer con ustedes y meditar en esta escritura. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, dice, recíbele como a mí mismo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pablo le está dando a Filemón? Dice, recíbele. Yo te estoy enviando a este hombre, tú recíbele, simplemente vuélvelo a recibir. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque no queremos volver a recibir a esa persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho algún daño. Pero aquí Pablo le dice, vuélvelo a recibir. Ahora, ¿cuál era la situación? Onésimo estaba arrepentido, Onésimo había sido transformado por Dios, Onésimo había demostrado ser un hombre fiel en ese tiempo de su caminata, una caminata nueva ya ahora conociendo el amor de Dios, el amor de Cristo en su vida. Entonces el perdón comienza con la recepción de la persona. Tú no puedes perdonar a alguien sin recibir a la persona. Tienes que recibir en tu corazón primeramente a la persona. Amén. Si no la recibes, realmente no estás perdonando. Te va a seguir costando perdonar a esa persona. Para recibir a alguien nosotros tenemos que cerrar la puerta a la herida. Para recibir a alguien nosotros tenemos que pasar por alto el dolor de la traición que ha provocado obviamente esa herida. Tenemos que cubrir la herida, dejar que Onésimo regrese a tu vida. Hay muchos Onésimos que tienen que regresar a tu vida. Tú sabes exactamente quiénes son esos Onésimos. Tú sabes bien, Dios y tú saben bien quiénes son los Onésimos a los que tú tienes que, una vez más, abrir las puertas de tu corazón. Apelo a ti por mi hijo, le dice Pablo. ¿A qué se está refiriendo con esto? Bueno, la misma palabra dice, aquel que en mis prisiones he engendrado, está hablando de su hijo espiritual.
Onésimo era el hijo espiritual de Pablo, así como el mismo Filemón o Timoteo, Tito eran hijos espirituales de Pablo. Pablo los había llevado al Evangelio de Jesucristo y él mismo los había discipulado. Entonces por eso dice, te pido por mi hijo. Onésimo regresó a casa de Filemón con una experiencia maravillosa. Se fue como un esclavo fugitivo, robó las pertenencias de su amo, pero ahora vuelve con una realidad totalmente diferente. ¿Cuál era su realidad? Tengo a Cristo, qué hermoso. Tengo a Cristo, conocí a Cristo. ¿Alguna vez han recibido a alguien de vuelta en su casa con esta hermosa novedad, hermosa experiencia de que ahora es cristiano? No solamente en su casa, tal vez algún familiar, digamos, cercano o un familiar de segunda, tercera línea, no sé, alguien que es realmente una tremenda alegría que uno experimenta al saber, al noticiarse de que esa persona recibió a Cristo, que su vida es nueva, su vida está transformada, él no es el mismo hombre, no es la misma mujer, y podemos ver según los frutos que eso es evidente. Qué alegría, ¿verdad? Cuando alguien realmente conoce a Cristo, cuando hay una transformación en esa vida. Y la alegría es mayor todavía cuando esta persona, digamos, si era un hombre, un mujeriego de esos tremendos, pero ahora cambió totalmente, es una persona totalmente nueva, es diferente, el trato con su esposa es totalmente diferente. ¡Wow! Es una alegría tremenda, infinita la que produce en nuestros corazones el saber que alguien cambió, alguien fue transformado por Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están convencidos o no? Es así, realmente es un gozo grande. Entonces Onésimo está allí delante de Filemón con la carta de Pablo, la carta de recomendación. Y Pablo le dice, recíbelo. Él ha venido en arrepentimiento porque no se ha rehusado volver donde su amo. Es un punto importante para que nosotros entendamos realmente el arrepentimiento. Imagínense qué le pudiese acontecido a este hombre, qué hubiese pasado con este hombre. Él, según la ley, obviamente, la sentencia más tal vez pesada que hubiese caído de la ley sobre su vida era aún ser muerto, ejecutado. Pero él, a pesar de las circunstancias, él simplemente vuelve a casa, él está arrepentido, él dice, voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a hacer, cueste lo que cueste, voy a tener que enfrentar la situación porque quiero restaurar una relación que yo mismo rompí. Obviamente rompí antes, en mi desconocimiento del amor de Cristo. Antes no era cristiano, era un hombre pecador, pero ahora conozco el amor de Dios. El Señor me ha transformado y quiero restaurar esta relación. Esto tal vez me cueste mi propia vida. Pero cuando hay un verdadero fruto de arrepentimiento, amados, nosotros tenemos que manifestar eso, cueste lo que cueste. Es lo que muchas veces, por ejemplo, a muchos maridos les insto, después de una situación, un impasse difícil que han tenido con sus esposas, les digo, hagan el intento, vuelvan, busquen el perdón, pero es importante que primeramente muestren o manifiesten frutos de arrepentimiento. No se cansen al primer ramo de flores que lleven para pedir disculpas o perdón de su esposa. Tal vez el primero va a ir directamente al tacho de basura. No se desanimen, ni se enojen, ni se molesten. Tienen que estar dispuestos a trabajar, tienen que estar dispuestos a conquistar o a reconquistar nuevamente la confianza de su esposa. Tal vez tengan que llevar 100 ramos de flores, tal vez hasta la 99 quedará en el tacho de basura, pero la 100 será recibida de una manera diferente. Eso significa que existe arrepentimiento. Entonces aquí lo que hay es simplemente consistencia. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero quiero conquistar o reconquistar a mi familia. Si ese es tu pensamiento, pues vas a trabajar enfocado en eso, vas a hacer lo que tengas que hacer, vas a luchar por tu familia y no te vas a desanimar a la primera, a la segunda o a la 10ª situación difícil que tengas que enfrentar. De eso se trata y Filemón tiene esta disposición total en su corazón. Él dice, no importa, tal vez tenga que ir a la muerte, tal vez tenga que ir directo a prisión, pero quiero restaurar esta relación. Él está dispuesto a enfrentar lo que tiene que enfrentar. Y el fruto del arrepentimiento es precisamente esto. Tenemos que manifestar frutos dignos que señalen un arrepentimiento genuino en esto. Ya Juan el Bautista les hablaba
al pueblo judío de esta manera en Mateo capítulo 3, verso 8. Les decía a ellos, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el arrepentimiento muestra? Frutos. Si alguien dice que está arrepentido, ¿qué tiene que señalar? ¿Qué tiene que mostrar? Frutos. Si no hay frutos, tu arrepentimiento es falso. Tal vez puedas tener un remordimiento. Sí, puede ser. Mucha gente tiene un remordimiento. Es simplemente un sentimiento de sentirse mal un momento, pero pasa unos días, pasa una semana o un mes, ya siguen lo mismo de antes. Entonces no hubo arrepentimiento, sino simplemente remordimiento. El arrepentimiento produce frutos. Amén. Produce frutos. Entonces esto es lo que estaba mostrando Onésimo. Regresó arriesgando todo porque le podía haber costado su vida, pero él hizo lo correcto. Él dice, voy a volver y tengo que restaurar esta relación. Y al mismo tiempo el mensaje para Filemón es, abre tus brazos para este hombre que está arrepentido genuinamente. Entonces son dos situaciones importantes aquí, amados. Abre tu corazón, ábrete, mata la hostilidad, mata el resentimiento, abraza con el amor ágape de Dios a esa persona que está arrepentida, que vuelve a ti, con ese corazón arrepentido. Y Onésimo no solamente estaba arrepentido, sino que él había sido transformado por Dios. No solamente que estaba arrepentido, sino que él había demostrado ser fiel. Sirvió fielmente a Pablo, su compañero de prisión. ¡Qué hermoso! Y en el verso 11 le dice, no estás recibiendo al mismo que perdiste, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Sin Cristo, ¿qué somos? Eso, inútiles. Pero con Cristo ahora, como Onésimo, somos útiles. Y el hecho mismo de su nombre indica esto, ¿no? O sea, aquí hay un juego de palabras. Onésimo significa útil. Amén. Ese nombre, bueno, si les gusta poner un nombre a sus hijos en futuro o sugieren para sus nietos, Onésimo significa útil. Entonces este no es el mismo hombre. Él fue transformado. Dios lo ha cambiado. Hubo un cambio radical en la vida de Onésimo. Y ese cambio radical fue producto de Cristo en su corazón. No nos desanimemos. Dios es el que cambia las vidas, es el que transforma. Muchas veces nosotros ponemos 3 cruces a alguien, no, este no va a cambiar. Esta persona, así es. Bueno, y hay muchos dichos, ¿no es cierto?, que nosotros recogemos de la sociedad. Dichos como árbol torcido, algo así, jamás se endereza, ¿no es cierto? Bueno, sí, ese puede ser un dicho de la sociedad, pero eso es un pensamiento del hombre. Para Dios no hay árbol torcido, jamás se endereza. Por muy torcido que esté el árbol, 90 años torcido, al año 91 puede ser totalmente transformado y convertirse en una criatura de verdad que ame al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, esto es importante entender, amados. De ser inútiles, Dios puede transformarnos en onésimos, en gente útil. Útil en su reino, no solamente útil para el reino de Dios, pero útil para nuestra propia familia. Amén. Una esposa útil, un esposo útil, un hijo, un padre útiles, realmente cambiados y transformados por Dios. Y en Colosenses 3:22 dice, ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los vean, dice, sino como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Está refiriéndose en esta carta precisamente lo que estaba aconteciendo con Onésimo, este hombre que antes trabajaba solamente a la vista del jefe, ¿no? Cuando el jefe estaba ahí, se hacía el hacendoso. Se retiraba el jefe y se echaba ahí a chatear con su teléfono. Bueno, en aquel tiempo no había ese tipo de distracciones, pero me imagino que había otro tipo de distracciones, ¿no? La gente que trabaja solamente al ojo del jefe. Pero ahora no, ahora es un hombre que ama a Dios, que conoce a Dios. No es alguien que trata de agradar simplemente al ojo ajeno, mejor dicho, al ojo humano. No es alguien que hace las cosas solamente para ser reconocido por el ojo humano, sino este hombre ahora hace las cosas para Dios. Y por eso dice la palabra que todas las cosas que hagamos nosotros las hagamos para el Señor, como para el Señor. Amén. Estés haciendo lo que estés haciendo, sea cual sea el trabajo que tú hagas, tienes que hacer las cosas como para el Señor. Amén. ¿Cuál es tu trabajo?
¿Cuál es la actividad diaria que tú realizas de lunes a viernes o de lunes a sábado o de lunes a lunes? ¿Cuál es tu actividad? Haz las cosas como para el Señor. No busques simplemente hacer las cosas cuando las personas te están viendo, cuando los ojos humanos están sobre ti y después haces cosas diferentes. Onésimo ahora es este hombre que realmente no está buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Hace las cosas con sinceridad de corazón, porque tiene temor de Dios. Y esa es una característica importante. Nosotros estamos siendo vistos por los ojos de Dios todos los días, cada circunstancia, cada situación, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Dios nos está viendo. Él te está viendo a ti. Muchas veces no somos conscientes de que los ojos de Dios están sobre nosotros. Por eso cuando estamos en la iglesia, estamos bien santitos, ¿no? Nos portamos santitos. Pero fuera de la iglesia, en tu intimidad, cuando estás solo, nadie más te está viendo. Tú piensas que nadie más te está viendo. Dios te está viendo. Allí es donde tienes que demostrar fidelidad. Allí es donde tienes que demostrar integridad. Entonces Onésimo había sido probado como un hombre fiel al Señor. Entonces el verso 12 dice, ahora te lo vuelvo a enviar y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Es el mensaje de consideración que tiene Pablo. Este hombre está probado. Pablo había abierto su corazón a este hombre que en otro tiempo era un fugitivo, era un prisionero, era un criminal. Sin embargo, en la prisión conoció a Jesucristo. En la prisión ahí estaba, Pablo también estaba en prisión, pero no por ser criminal, sino por predicar el evangelio. Entonces allí a ese lugar llegaban muchos hombres, muchas personas, y el apóstol Pablo estaba predicándoles el evangelio. Y en ese contexto es que Onésimo conoce al Señor y Pablo empieza a discipularlo en ese mismo lugar y empieza a tejerse una relación hermosa entre estos dos hombres. Una relación hermosa, a tal grado que él dice, este es mi hijo. Este es un amor realmente que solamente Dios puede poner en los corazones de dos personas totalmente desconocidas, de dos contextos totalmente desconocidos. El apóstol Pablo era un hombre eminente en la sociedad, un hombre muy culto. Bueno, para ser esclavo alguien, bueno, tiene que definitivamente ser de una sociedad o de una clase social bastante baja. Y Onésimo era ese. Estudio obviamente no tenía nada. El esclavo, ¿a qué tenía derecho en aquel tiempo? A nada. Sin embargo, entre esos dos contextos totalmente diferentes hubo una unidad perfecta. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Podemos tener ese tipo de amistades que solamente son posibles por el amor de Dios. El apóstol Pablo había abierto su corazón a este hombre. El verso 13 dice, a quien yo quiero mantener conmigo. Él dice, me gustaría que se quede conmigo. Y en el verso 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Está apelando a Filemón entonces, a la conciencia de él, para que él pueda recibirlo como su propio hijo. ¿Y qué más le dice? Que no quiero que hagas el bien porque no te queda otra opción. Este es un aspecto importante para nosotros, para nuestra reflexión. No hagas el bien porque no tienes otra opción. Mucha gente dice, ay, ni modo, no tengo otra opción, voy a tener que estar con este hombre o con esta mujer o tener a este hijo o cualquier cosa. Dicen, no tengo otra opción. Dígame usted qué opción tengo. Pero tú tienes que hacer el bien no porque no tengas otra opción. Haz el bien cuando precisamente tienes otra opción. Yo tengo otra opción, yo haría otra cosa, pero voy a escoger hacer lo correcto. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos. Tengo opciones, sí tengo, pero no voy a tomar esas otras opciones, sino voy a hacer lo correcto, lo que Dios manda. Y el perdón comienza cuando abro mi vida, cuando dejo que la persona regrese a mi vida, a mi corazón. El primer punto importante entonces es este, amados. ¿Qué tienes que hacer? Abre tu corazón. Permite a esa persona ofensora regresar a tu corazón. Comienzas tú perdonando a la persona. Toda la amargura que te ha producido. Comienzas perdonando las ofensas que has recibido. Simplemente abres tu corazón, abres tu vida y dejas entrar a esa persona. Ahora, hay algo importante que quiero puntualizar. Nosotros debemos perdonar a todos.
Eso es algo que viene como un mandamiento del Señor. Amén. Perdona a todos, indistintamente, a todos. Todo tipo de ofensa tenemos que perdonar. No hay ninguna cosa que no debamos perdonar. No hay ninguna ofensa. Yo sé que la gente dice, puedo perdonar todo menos esto. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos que perdonar todo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra todo en el contexto original? Eso mismo, significa todo. O sea, no podemos hacer ninguna situación de excepción respecto de nuestra forma de perdonar. Debemos perdonar a todos. Ahora, hay algo entonces que quiero puntualizar en esto. Pero nunca debemos traer a la relación a la persona que no está arrepentida. Yo perdono al ofensor, pero no puedo traer a la relación conmigo si esa persona no está arrepentida. Ese es un punto bien importante que tenemos que entender. Pablo no le está diciendo recibe a Onésimo. Este Onésimo sí recibió a Cristo, pero sigue rebelde. Este Onésimo no ha cambiado. Este Onésimo, qué sé yo, me provoca muchos dolores de cabeza a mí. De todas maneras, te lo envío a ti. No. Este hombre cambió. Este hombre fue transformado. Este hombre ha demostrado ser fiel. Entonces, recíbelo. Recibe en esa relación a la persona. Un punto distintivo muy importante. Mucha gente confunde el perdón con traer una vez más a la persona de vuelta a la relación. Como les dije, el perdón es algo que tenemos que hacer inmediatamente. Así nos pida o no pida perdón la persona ofensora, nosotros tenemos que anticiparnos y perdonar. Pero para volver a la relación, para sentarme a la mesa, para volver a tomar una taza de café con la persona, primeramente tendré que ver el arrepentimiento. Amén. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento antes de traer a la relación a la persona. Si no hay frutos de arrepentimiento, no traigas de vuelta a la relación a esa persona. Porque otra vez la herida va a ser más profunda la que te va a provocar. Y iba a estar confundido, pero ¿qué pasó? Y si yo perdoné, si yo abrí mi corazón. Sí. Pero no era el tiempo de traer de vuelta la relación, porque no había frutos de arrepentimiento en esta persona. Entonces, seamos sabios. Donde hay frutos de arrepentimiento y cambio, debemos tener ese corazón abierto para recibir de nuevo, de regreso a la persona, a la relación le estoy hablando, a la relación. Antes éramos amigos, hacíamos tales cosas, eso significa una relación, ¿verdad? Yo puedo perdonar a alguien y decir, mira, te perdono de corazón. Y tenemos que hacerlo. No solamente es algo que decimos, sino tenemos que hacerlo, perdonar de corazón. Pero que volvamos a salir a tomar café, que volvamos a comer nuestras pizzas ahí, que volvamos a disfrutar de nuestros taquitos. No. Eso, digamos, todavía no, por lo menos hasta que hayan frutos que se manifiesten tu genuino arrepentimiento. Pero si sigues con las mismas actitudes hostiles, eso no. O sea, no te traigo a la relación, pero sí lo que hice es abrir mi corazón para perdonarte. ¿Pueden distinguir estas dos cosas importantes? No tiene que haber confusión en sus corazones. Son dos cosas importantes. Amén. Simplemente traigan a consideración y eso les va a ser muy útil en su vida. Es un enfoque bíblico que la palabra nos trae hablando acerca de Onésimo, hablando acerca de Filemón y la carta de Pablo. En segundo lugar está la restauración. En primero dijimos, abre tu corazón. En segundo, la restauración. Pablo dice que no solamente debe abrir sus brazos, pero también tiene que traer de regreso al ofensor, restaurarlo en el servicio. ¿Cuál era el servicio? ¿Cuál era la función de Onésimo? Él era esclavo. ¿Cuáles eran las actividades que realizaba? Me imagino que tenía asignada un servicio específico. Entonces, lo que tiene que haber después de abrir tus brazos al ofensor es una restauración al servicio. Porque quizá, dice Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, dice, sino más que esclavo, como un hermano amado. Qué afirmación más hermosa esta, la que realiza Pablo. Él dice, no voy a minimizar la culpabilidad de Onésimo, lo que hizo estuvo mal.
No vamos a nosotros minimizar la situación que produjo el ofensor, la ofensa que produjo el ofensor. No podemos decir, ¿sabes qué? Olvídate. No, o sea, la ofensa fue mala. Y está reconociendo Pablo, dice, no voy a minimizar la culpabilidad de Onésimo. Obviamente está mal lo que hizo, pero quiero que consideres que quizá Dios tuvo un propósito. Y sí que Dios tuvo un propósito maravilloso. Este hombre corrió, fue un fugitivo, escapó de la ciudad de Colosas, una pequeña ciudad, se fue a Roma, a una metrópoli en aquel tiempo. Él dijo, aquí nadie me conoce, aquí puedo hacer mi vida como bien me parezca. Así como el hijo pródigo se fue perdidamente. Sin embargo, ¿quién puede escapar de Dios? Nadie. ¿Cuántas veces hemos querido escapar de Dios? ¿Cuántas veces hemos querido hacer planes en nuestras vidas? Hagamos una cosa, otra cosa, quisimos escapar de Dios, pero ninguno de nosotros podemos escapar de Dios. Podemos irnos a las ciudades más grandes para tratar de huir de Dios, pero allí Dios nos va a encontrar. Amén. Así como Dios encontró a Jonás, ¿dónde? Huyendo, ahí en un bote grande. Estaba huyendo. Sin embargo, Dios lo encontró allí y lo llevó de retorno a donde él tenía que estar. Así que Onésimo conoció a Jesús. Esa fue la providencia de Dios. Pero quiero que consideres, por eso le dice Pablo, quizá Dios tuvo un propósito. Ningún hombre puede ver la providencia secreta de Dios operando en las circunstancias. Nosotros solamente vemos ojos, ¿verdad? Vemos ojos, vemos corazones, no sabemos, dice el dicho, y esa es la realidad. Vemos muchas cosas nosotros externas, pero ¿quién conoce lo interno del corazón de la persona? ¿Quién sabe lo que Dios está haciendo en el interior de cada persona? ¿Alguien? ¿Algún humano podrá conocer el interior de una persona? Ninguno de nosotros. Entonces este hombre huyó, escapó, robó. Sin embargo, Dios usó ese mal para convertir en un bien. Y en eso es Dios especialista. Y un hombre que sabía de esto era José. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 50, verso 20. Dice así la escritura: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Está hablando de José, el contexto es José y sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron como esclavo a su propio hermano, a su propia carne y sangre, lo vendieron como esclavo. Lo llevaron a Egipto a este muchacho, jovencito, tal vez niño todavía. Sin embargo, José no tiene un corazón lleno de amargura, sino tiene un corazón lleno de perdón. José es un hombre espiritual, José no es un hombre carnal, sino espiritual. Y él reconoce, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Y eso es lo que Dios siempre va a hacer. Dios va a cambiar las circunstancias. Lo que la gente te hace mal, Dios va a cambiarlo para bien. Dios va a hacer algo. La providencia de Dios es maravillosa. Dios hace realmente cosas maravillosas y sorprendentes. Entonces Pablo está reflexionándole a Filemón sobre esta providencia y soberanía de Dios en este asunto. Y realmente podemos ver la maravillosa mano del Señor, escapando a él, huyendo de su amo. ¿Con quién se fue a encontrar? Nada más y nada menos que con Cristo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Él partió por ti, dice, por algún tiempo, para que lo tuvieras de regreso para siempre. Perdiste un esclavo y ganaste un hermano para Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Así vale la pena perder esclavos. Así vale la pena perder relaciones. Si vamos a ganar de retorno hermanos para Cristo. Escuché muchos testimonios. De hecho, en este caminar cristiano uno realmente se sorprende de muchas cosas. Unos amigos compartían un testimonio a propósito. Estos eran conocidos en cierta circunstancia, creo en la universidad o en cierto trabajo. Y bueno, pues eran dos hombres que habían tenido una discusión muy grande, una pelea campal entre estos dos hombres y llegaron a odiarse y separarse de una manera bastante, digamos, significativa en este contexto de aborrecer uno a alguien. Y de pronto pasaron muchos años, seguramente ya se olvidaron de lo que aconteció entre estos dos hombres y de la circunstancia cuando un día
Los dos tienen un encuentro en el mismo lugar. ¿Saben cuál era ese lugar? La iglesia. Ahí estaba. Ahí estaban las dos personas que habían peleado, habían tenido una discusión muy grande, eran dos enemigos, se aborrecían y ahora estaban en la iglesia. Uno levanta la mirada y le dice, ¿y tú aquí? ¿Y tú aquí? El otro responde con la misma expresión. ¿Y tú? Sí, sigo aquí. ¿Y tú también? ¿Qué haces aquí? Lo mismo te pregunto, ¿qué haces aquí? Esa es la providencia de Dios. Yo sé que nos vamos a sorprender de ver a muchas personas. Diremos, ¿y tú aquí? Pero tú, con mucha sorpresa. Y ese era Onésimo. Había sido tocado por el Señor. Y qué bueno es Dios. O sea, no se sorprendan de la providencia de Dios. Y no se sorprendan de ver a personas que en este momento ni siquiera se imaginan. Y tengan el corazón abierto para recibir a personas que ni siquiera se imaginan. Eso es lo que Dios hace. Amén. Siendo sincero, ¿a qué persona no quisieras ver en este lugar? Sean sinceros con ustedes mismos. ¿A qué persona no quisieran ver en este lugar? Que si la ven de pronto se incomodan, se sienten tan mal de ver a esa persona. Yo les pregunto, ¿y qué si Dios trae a esa persona a este lugar? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a escapar? ¿O vas a tener el corazón abierto para recibir a esa persona y decirle, ¿y tú aquí? Bienvenido. Darle un abrazo genuino, sincero. ¿Serías capaz? Yo sé que sí serías capaz si tienes el amor de Cristo. Sí sé que serías capaz si tienes el amor ágape de Dios, porque ese amor, dice, cubre multitud de faltas. Pero si no tienes ese amor de Cristo, si no tienes ese amor ágape de Dios, tú vas a salir por la otra puerta. Aquí hay dos puertas, tú saldrás, entre tanto uno entra por otra, tú sales por otra. Eso es lo que te va a acontecer. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Escapa. En lugar de abrazar, escapa. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo maravilloso de un hombre que no escapó si no tenía el corazón abierto para recibir. No solamente perdiste un esclavo, lo que hiciste es ganar un hermano para Cristo. Qué hermoso. Realmente no hay gozo más grande que ver a alguien convertido, no hay gozo más grande que ver a alguien transformado a alguien. Y mejor si ese alguien era tu enemigo y que ahora es tu hermano en Cristo. Ya no más enemigo, es tu hermano en Cristo. Tenemos que tener eso nosotros en el corazón. Lo recibes, dice, no meramente como un esclavo. No significa que él no debía continuar realizando ese trabajo. No era una proclamación de emancipación aquí, sino está diciendo ya no meramente como un esclavo. Él es más que un esclavo. Él retornó ahora como tu hermano amado, tu hermano en Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Restitúyelo. ¿Cuál era su función? Vuélvelo a esa función que le correspondía, porque ahora es un amado hermano que tienes, que ganaste. Y en tercer lugar, amados, está que en nuestra relación de perdón, en una situación de perdón, tiene que haber restitución. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? El segundo punto que puntualizamos es la restauración. La restauración significa devolverle el lugar a la persona, la situación o el puesto, o la posición o el trabajo que utilizaba antes. Pero ¿qué es la restitución? La restitución es diferente a la restauración. La restitución significa que se ha cometido un mal y tiene que enfrentar esta consecuencia. ¿Cuál era el mal que Onésimo había cometido? Él robó, él huyó. ¿Qué mal le provocó a Onésimo? Uno, que en aquel tiempo se compraban a los esclavos para una determinada función. Entonces, ¿qué hizo Filemón en este caso? Me imagino que tuvo que comprar otro esclavo porque este Onésimo me dejó un tremendo hueco. ¿Y quién hace el trabajo de Onésimo ahora? Tuvo que sacar plata de bolsillo y comprar otro esclavo para que cumpla con esas funciones. Qué mal que me estás provocando. Sí, hubo un mal. Y no solamente eso, sino también hurtó, robó. Claro, para sustentarse, ¿no es cierto?
en esa vida, me imagino, como la del hijo pródigo les decía, en Roma, pues él tenía que tener dinero. Me imagino que se llevó posesiones de valor o dinero mismo para escapar a Roma. Ahora él tenía que restituir. El segundo punto hablamos de la restauración. El tercero es la restitución. La restauración les dije que significaba que Filemón tenía que devolver a Onésimo en la función que ocupaba, pero la restitución le toca ahora a Onésimo, al esclavo que había defraudado a su amo. Él tiene que restituir. Y eso también implica un proceso importante en el perdón genuino. Si nosotros hemos ofendido a alguien y esa ofensa tiene que ver con cosas cuantificables, hay que restituir. No solamente es suficiente decir, mira, perdóname, perdóname. De corazón te pido perdón. Está bien expresarlo en las palabras, pero tiene que haber restitución si nosotros hemos afrentado a esa persona. Aquí en este caso es lo que acontecía. Ahora, la Biblia tiene principios muy directos respecto de la restitución. Quiero que vayamos a Números capítulo 5, versos 5 al 7. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con lo que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un aspecto importante, bueno, diría dos aspectos importantes. Primero dice, confesará el perdón. ¿Qué tienes que hacer cuando tú ofendes a alguien? ¿Qué tienes que hacer con esa persona? Tienes que confesar tu pecado, decir, he pecado contra ti, perdóname. Y en segunda instancia lo que tienes que hacer es la restitución. ¿Qué es lo que tomó Onésimo de Filemón? Tenía que haber una restitución. Y aquí la palabra, según la ley, era clara. No solamente hablemos, digamos, monetariamente hablando, no solamente tú tomaste $1,000, robaste esos $1,000. Vienes ahora a confesar tu falta y decir, perdóname porque te robé estos $1,000. ¿Qué tienes que hacer? Restitución. Aquí están los $1,000 de retorno. Eso es restitución. ¿Pero qué más había? Había intereses en la restitución, según la palabra. La quinta parte de los $1,000, no solamente los 1,000, sino los intereses, que eran la quinta parte, tenías que dar de retorno a la persona contra la que habías pecado o a la que habías defraudado. Amén. La palabra es clara. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, aquel día hizo Zaqueo. Él fue impactado por el mensaje de Jesús, la salvación llegó a su corazón, él realmente fue transformado y él reconoció inmediatamente todo el daño que había hecho, había robado a muchísima gente y él dijo, Señor, voy a devolver a todos los que he robado. A todos los que he defraudado voy a devolver. No solamente eso, sino que daré. ¿Cuántas veces dijo? Había un conocimiento en este hombre. Tenía que dar la quinta parte de lo que había robado, vale decir, en intereses. Eso se llama restitución. Ahora, ¿cómo Pablo va a enfrentar esta situación? Onésimo no tiene nada. Como el hijo pródigo había gastado, despilfarrado todo en Roma. No tiene nada. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Cuál va a ser la situación? Verso 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Le está diciendo, trátalo como me tratarías a mí. Dale la bienvenida como si yo mismo fuera. Y trata esta situación monetaria, económica, como si estarías tratando conmigo, como si yo fuera el deudor. El verso 18 dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow, aquí ya esta carta está tornándose en realmente algo maravilloso, algo que realmente trae una grata sorpresa a nuestras vidas porque va revelando
la misericordia de Dios. Aquí vamos viendo ya exactamente el trabajo que Jesucristo hizo, el proceso que Él pasó. La restitución, amado, siempre es un componente esencial del perdón. No puede haber perdón sin restitución. Esta noche estamos aprendiendo principios importantes porque se trata de relaciones. ¿Y cuáles son las situaciones que enfrentamos en nuestras vidas? Relacionales. Tenemos muchos conflictos, tenemos situaciones permanentemente porque vivimos en una sociedad, por lo tanto, nuestros problemas son de relación. Y aquí tenemos realmente una hermosa carta en la que nos enseña cómo debe ser el perdón, cómo tenemos que tratar las diferentes situaciones en nuestro diario vivir. Entonces, la restitución, amados, siempre es un componente esencial del perdón. No podemos pedir perdón solamente de boca para afuera. Tiene que haber restitución. Si yo te hice un daño, tengo que restituirte el daño que te hice. Si yo te choqué el auto, ¿qué tengo que hacer? Ay, perdóname, hermano. Ok, está bien. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que repararte el auto. El daño que te hice, tengo que reparar. Porque de lo contrario, ¿qué tipo de cristiano sería? Un mal cristiano. Sin embargo, el verdadero tiene que entender la palabra del Señor y caminar por este proceso. Ahora, ¿sería correcto si Filemón le dijera a Onésimo, vas a trabajar tiempo adicional para restaurar lo que me robaste? ¿Sería justo? ¿Sería justicia eso? Sí, ¿verdad? Porque este hombre se gastó todo el dinero. ¿Cómo, con qué va a pagar? Tendría que hacer tal vez horas extras de trabajo. No estaría mal. Eso sería justicia. Pero tampoco estaría mal ahora que Filemón muestre gracia hacia Onésimo, ¿verdad? No estaría mal decir, sé que fuiste un hombre malo, pecaminoso, obraste en esa naturaleza pecaminosa, pero déjame decirte, todo lo que me debes, no me debes, te perdono esa deuda. ¿Estaría mal? No, eso sería algo maravilloso, estaría mostrando, manifestando la gracia. Sin embargo, lo que vemos aquí es un cuadro realmente que apunta a eso, apunta a Cristo, a la gracia de Cristo. La gracia dice, te perdono. Esto realmente habría sido maravilloso si este proceso se está llevando como se está llevando, habría sido una tremenda enseñanza para la iglesia. Es más, al principio les dije, esta carta no solamente estaba dirigida a Filemón, sino que le dice a Filemón esta carta, léela delante de la iglesia. Porque Pablo sabía exactamente el corazón de este hombre, sabía cómo era Filemón, sabía cuán espiritual era, sabía que esta situación, este impasse, este problema relacional entre estos dos hombres iba a ser de gran bendición para la iglesia. Esta restauración que se estaba produciendo entre estos dos hombres iba a ser de impacto para toda la iglesia. Iba a ser realmente un gran ejemplo. Un ejemplo que mostraba la gracia, un ejemplo que mostraba la misericordia. Y ciertamente ese era el enfoque, amados. Había un enfoque noble y elevado del cristianismo que se estaba mostrando a través de esta situación. Por eso la carta se nos presenta así de pequeña, pero tan significativa al mismo tiempo para nosotros como iglesia y como cristianos. ¿Cuántas veces leyeron el libro de Filemón? La carta. Dice, tal vez la mayoría de ustedes ni siquiera sabía que existía más bien una carta como estas, ¿verdad? Porque era tan pequeña y uno ojeaba y pasaba por alto. Sin embargo, es una hermosa carta en la que nosotros entendemos la gracia y la misericordia de Jesús mismo. Algunas veces la restitución es devolver, si la persona puede hacer eso. Si nosotros hemos afectado a alguien y estamos buscando el perdón, restituyamos. Amén. Ahora, si no tienes con qué, disponte, dile de qué manera puedo restituirte. Hay mucha gente que dice, no, mira, no tengo, así que olvídate. Esa no es una buena actitud cristiana. Tú dile, no tengo, pero a medida que yo pueda juntar ese dinero, te lo voy a devolver. ¿O qué puedo hacer por ti? ¿De qué manera puedo pagarte todo lo que te debo? Tiene que haber restitución, amados. Pero otras veces, si nosotros somos los ofendidos, no está mal que mostremos
el perdón juntamente con la gracia, con la misericordia. No está mal decir, está bien. Sí, evidentemente me debes $2,000, pero ¿sabes qué? Olvídate de esto. Te perdono esa deuda. No me debes más. Ese es un acto maravilloso de gracia. La misma gracia que Jesucristo demostró. Entre nosotros, los hombres y Dios, existía un tremendo impasse. Sin embargo, alguien tuvo que pagar la deuda. Entre tú y Dios había un impasse. Tú eres deudor, yo era deudor. Habíamos ofendido grandemente al Señor. Sin embargo, alguien tenía que pagar la deuda. ¿Y quién fue el que pagó la deuda? Fue Cristo. En esa cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó la deuda. La salvación es gratis, pero no es gratis al mismo tiempo. La deuda alguien tuvo que pagar y ese alguien fue Jesucristo. Amén. Por eso la salvación es tan costosa para nosotros, porque le costó la vida misma a Jesucristo. Si el pecador entonces va a ser reconciliado con Dios, alguien tiene que pagar el precio. Fue Cristo. Pablo conoce bien esta circunstancia, conoce bien este principio bíblico, conoce bien este principio de la muerte sustitutiva de Jesucristo y le dice a Filemón, mira Filemón, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. ¿Alguien podría amar de esa manera? ¿Alguien podría expresar? Esa es la gracia, esa es la misericordia que está expresando Pablo, ese es el amor genuino que tenía. Él dice, yo amo a este hombre. Él conoció a Cristo en la prisión y el proceso que viví con él fue de un arrepentimiento genuino. Ese es el amor que desató en el apóstol Pablo realmente una situación de esta naturaleza para que le diga, lo que te debe ponlo a mi cuenta. ¿Sabes? Fulano de tal te debe tanto, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. ¿Alguna vez escucharon una historia de esa naturaleza? Que alguien pagó la cuenta de otra persona. Es poco usual, ¿verdad? Es poco frecuente. Por no decir nunca existe. Tal vez si algún hombre noble o una mujer noble hizo tal cosa, yo te voy a pagar. Yo cubro eso. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Pablo conoce exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y él está actuando de la misma manera. Por eso, en un pasaje específico, por ejemplo, Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué tenemos que ser? Imitadores. ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo. ¿En qué contexto ahora? En el perdón, en la manifestación de la gracia, de la misericordia. ¿Saben que nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando pagamos la deuda para que el perdón se lleve a cabo? Nunca. Y Pablo estaba aprovechando esta circunstancia para parecerse un poco más a Cristo. En esto él estaba pareciendo a Cristo. Onésimo te debe, Filemón. Ponlo a mi cuenta. Yo voy a pagar por él. Pero Pablo en estas circunstancias tenía de sobra para pagar. ¿Tenía buenos ahorros en el banco? No. Era prisionero. Estaba viviendo una situación difícil. Pero asimismo él dice, yo voy a pagarte. Yo lo voy a hacer. Cuando tú das algo, no das porque te sobra, sino en tu necesidad. Y eso obviamente es mucho más valorado por Dios. Amén, amados. Principios importantes sobre el perdón. Pueden quedarse simplemente aquí, en la cabecita. O entrar por aquí y salirse por acá. Y olvidarnos de esto. O pueden simplemente venir aquí al corazón y a partir de esta noche ser este mensaje un estilo de vida en nuestra vida cotidiana. Es el propósito de Dios, lo segundo. Que acontezca lo segundo, que este sea un principio de vida en tu caminar cristiano. Que entiendas cómo es el perdón. Que entiendas que tienes que abrir tus brazos permanentemente. Que entiendas que tiene que haber un proceso de restauración. Y entiendas también que tiene que haber un proceso de restitución. Son tres cosas importantes que aprendimos esta noche. Tienes diferentes cosas
en este caminar. Yo sé que Dios te trajo esta noche específicamente a este lugar para hablarte, para mostrarte, para enseñarte, pero sobre todas las cosas, para que tú vivas la palabra, para que vivas el Evangelio. El Evangelio que predicamos no es simplemente para tener conocimiento, no es para decir, oh, estuve esa noche en tal lugar y qué chévere, lindo mensaje, me gustó, interesante, un buen enfoque de ese predicador. ¿Saben? No es para eso el Evangelio. El Evangelio es para que tú escuches y vivas luego de escuchar ese Evangelio. Que te sea útil en tu caminar diario. Escucha este principio. Voy a aplicar este principio. Así es como la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Así es como nosotros nos ponemos o nos exponemos para ser bendecidos por Dios. No hay otra manera de ser bendecidos por Dios sino a través de la obediencia de la palabra del Señor. Amén. Así que Dios no te trajo esta noche a este lugar solamente para escuchar un bonito mensaje. Él te trajo para hablar de su palabra y que esa palabra dé fruto en tu vida, un fruto que le agrada al Señor, un fruto que sea realmente digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Quiero invitarte, por favor, a que te pongas en pie. Vamos a orar.